Increíble transformación. Tras una inundación, descubrí un secreto asombroso en la casa de mi hijo. El agua había arrasado con todo a su paso. Como un monstruo insaciable, la inundación se había llevado los sueños, las esperanzas y los recuerdos del pequeño pueblo donde Alejandro había crecido. Pero lo que más lo asustaba era regresar a un hogar inundado, un lugar donde la incertidumbre se cruzaba con la angustia en su pecho. Al empujar la puerta, el silencio era ensordecedor. Las paredes goteaban y el olor a humedad lo envolvía con una asfixiante familiaridad. Sin embargo, su mente se centró en lo más importante: Miguel. Tenía que asegurarse de que su hijo estuviera a salvo. Mientras buscaba entre los restos, descubrió un viejo baúl en el ático, cubierto de polvo y años. Sus manos temblaban al abrirlo. Una mezcla de temor y expectativa lo invadía. Dentro encontró cartas de su madre, fotografías familiares, pinturas de paisajes que ella había amado y que nunca había apreciado del todo. Cada trazo y cada color resonaban en su alma, despertando un torrente de emociones que había mantenido ocultas. ¿Cómo podía haber olvidado el talento que corría en sus venas, un arte que consideró un lujo? La visión de su madre, insistiendo en que nunca es tarde para soñar, lo perseguía como un eco incesante. Pero la inseguridad lo asaltaba. La figura del padre proveedor siempre lo había definido. El arte era una frivolidad, un escape del deber. Al observar esos trabajos, sentía que se despojaba de una máscara que había llevado con tanto cuidado. Las cartas hablaban de anhelos y de una vida vibrante, algo que él había reprimido en su arriesgada búsqueda de estabilidad. Su mente se llenó de dudas. ¿Sería capaz de renunciar al rol que había jugado durante toda su vida? ¿Y si al dedicarse al arte fallaba como padre, como trabajador? Miguel, con su mirada brillante y su entusiasmo por la vida, lo miró cuando comenzó a experimentar con las pinturas de su abuela. Juntos comenzaron a recrear las obras, contra todo pronóstico. Rieron y compartieron momentos que nunca antes habían tenido. Cada encuentro era un renacer, pero también una lucha interna. Alejandro se sentía dividido. ¿Debería continuar con su trabajo en la fábrica o seguir este camino incierto hacia la autoexpresión? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche antes de su primera exposición, mientras organizaba sus obras, un mensaje llegó a su teléfono. Un antiguo compañero de trabajo había escuchado sobre su muestra y asistiría. La combinación de emociones en su interior era abrumadora. Recuerdos de viejas rencillas y traiciones se agolpaban como una tormenta. Ese antiguo resentimiento afiló su angustia. ¿Podría Alejandro enfrentarse a su pasado? El arte, que en ese momento debería haber sido una liberación, se sentía como una pesada carga. Más que miedo al fracaso, una vorágine de inseguridad se desató en su interior. Se encontraba al borde de una nueva vida y, sin embargo, el aguijón de la duda estaba presente. ¿Sería suficiente? ¿Podría conectarse con una comunidad que había sido testigo de sus luchas? ¿O era simplemente una ilusión que buscaba a tientas? Enfrentaba no solo a su arte, sino los secretos de su familia. Al día siguiente, el sol brillaba con una crudeza que parecía burlarse del caos que había dejado la inundación. Alejandro se despertó con un nudo en el estómago. La idea de la exposición se cernía sobre él como una sombra, un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Miró a Miguel, aún dormido, ajeno a la tormenta interna que lo agitaba. Había momentos que parecían pura magia, pero ¿podría sostener esa chispa? La mañana avanzó en un torbellino de preparativos. Colocó las pinturas que había recreado junto a su hijo.
cada una ventana a lo que había sido su madre y tal vez lo que podía ser él mismo. A medida que organizaba las obras, sus pensamientos se inclinaban hacia su compañero de trabajo que asistiría. La figura de ese hombre era tanto una amenaza como un rayo de esperanza. ¿Podría Alejandro demostrarle que había cambiado? ¿Podría demostrarlo a sí mismo? Comenzó a hacer un inventario mental de cada pieza. Por un momento, se encontró absorto viendo una de esas pinturas, una traducción emocional de la paz que alguna vez sintió en la casa de su madre. Se dio cuenta de que había encontrado una forma de expresar su tristeza y su anhelo. Pero, ¿cuántos de esos sentimientos podrían permanecer ocultos tras el juicio de otros? Con cada pincelada recordada, las inseguridades emergieron como fantasmas perturbadores. «No estás listo», le susurraron. «Es un error, un capricho tardío». Sin embargo, cuando pensaba en Miguel y en cómo había abrazado el arte, una chispa de determinación surcó su pecho. Era más que arte. Era una conexión, un puente a su propio ser. Ese pensamiento fue lo que lo impulsó hacia la exposición. Una vez en la galería, las luces brillaban intensamente en cada rincón, reflejando la ansiedad en los ojos de los asistentes. La atmósfera era un movimiento vibrante, la antesala de un juicio colectivo. Se sentía como un náufrago en una isla desconocida, y el mar que le rodeaba estaba hecho de voces críticas y miradas escrutadoras. Conforme se acercaba a su primera obra, Alejandro sintió que cada paso era un acto de valentía. Cuando comenzó a hablar sobre el significado de cada pintura, su voz temblaba, pero las palabras fluyeron. Hablar sobre su madre, la fuente de su inspiración, fue liberador y aterrador al mismo tiempo. Mientras sus palabras desataban emociones, notó la atención de los asistentes. Se sentía vivo. A pesar de los nervios, algo en su interior resonaba. De repente, la visión de su compañero de trabajo apareció en su campo de visión. Era un rostro conocido, lleno de reconocimiento pero también de juicio. La sangre se le heló un instante. ¿Qué pensaría de su camino? ¿Lo vería como un fracaso o como un triunfo? El nudo en su pecho se convertía lentamente en una flecha que desafiaba su temor. Decidido, Alejandro continuó hablando, ahora más centrado en su arte que en la crítica que imaginaba. Las vibraciones de su pasión comenzaron a palparse en el aire. Sin embargo, cuando terminó su discurso, los murmullos a su alrededor se centraron en él. Dos emociones antagonistas se manifestaron dentro. La validación que tanto anhelaba estaba al alcance, pero también la posibilidad del rechazo. En ese momento, se dio cuenta de que el arte no era solo sobre el reconocimiento, sino sobre la conexión manifestada en la emoción. Con esta revelación, un nuevo miedo se instaló. Si el arte era esencial para su ser, ¿cómo podría vivir sin él si decidía regresar a su antigua vida? La mente de Alejandro giraba, mientras la incertidumbre se adueñaba cada vez más de sus pensamientos. Justo antes de dar un paso hacia la salida, escuchó el sonido del murmullo creciendo, una voz conocida destacando entre la multitud. No podía evitarlo. Necesitaba la respuesta a la pregunta que anidaba en su corazón. ¿Era realmente suficiente? En ese instante, supo que el resultado de su exposición sería más que una simple evaluación de su trabajo. Era el momento de enfrentarse al verdadero juicio, el de sus decisiones, de su futuro. Su mirada buscó el rostro de su antiguo compañero, listo para descubrir la verdad que podría cambiarlo para siempre. El murmullo creció, y el corazón de Alejandro latía con fuerza. La mirada de su compañero cruzó con la suya, y por un instante, el tiempo se detuvo. Los ojos de ese hombre parecían sopesar cada imperfección de su energía. Un destello de desafío reflejaba tanto curiosidad como crítica en su expresión. Se sintió expuesto, desnudo ante un mundo que había intentado dejar atrás, una parte de su vida que parecía atrapar sus miedos más íntimos. La sala se llenaba de gestos de admiración, pero también de chismes silenciosos. Mientras las conversaciones flotaban alrededor, Alejandro se planteó si la percepción de su compañero de trabajo sería un obstáculo definitivo que le impidiera avanzar.
Esa incomodidad lo llevó a cuestionar su sentido de pertenencia en ese nuevo mundo, donde el arte se había convertido en su refugio. ¿Era realmente alguien capaz y creativo o solo un impostor en una faceta que nunca podría dominar? Desvió la mirada hacia las pinturas, su refugio y su traición. Cada obra representaba un capítulo distinto de su vida y de su relación con Miguel, pero aquel encuentro podría definir su destino. Este conflicto interno se intensificaba, como un viento huracanado que arrastra todo a su paso. ¿Debería aferrarse a la posibilidad de una nueva vida o ceder a las sombras del pasado que lo acosaban? Al rodar de nuevo su mirada por la sala, se percató de que un grupo de visitantes aclamaba una de sus pinturas más emotivas. Era la representación de una tormenta, un cuadro en el que había volcado sus miedos. Los rostros de admiración lo hicieron sentir una esperanza que le resultaba ajena. ¿Podría ser esa conexión un baluarte contra su inseguridad? Respiró hondo, dispuesto a dejar que la respuesta se revelara. Siguió hablando, y cada palabra se convirtió en una herramienta para desterrar las sombras. La narrativa de su vida se apoderaba de su voz, entrelazándose con el latido de su arte. Compartió la historia detrás de cada pincelada, revelando cómo esos momentos de vulnerabilidad habían florecido en algo hermoso. A medida que describía su proceso, notó que incluso el juicio se desvanecía, transformándose en interés genuino. «Sigo en el camino correcto», se dijo a sí mismo con determinación. La duda se mantenía al acecho, pero la pasión por el arte lo desarmaba. Sin embargo, aquel momento espectacular también le traía consigo un nuevo dilema. ¿Qué haría si lograba el reconocimiento que tanto deseaba? En realidad, la aceptación del mundo del arte era una puerta abierta hacia su pasado. El verdadero riesgo, entendió, radicaba en perder aquello que había construido en su renacer. Una mujer, llamada Lucía, se acercó a él con brillo en los ojos y admiración en su expresión. «Tu obra tiene una luz que brilla con verdades ocultas», le dijo. Se sintió halagado, y sin embargo, la atención de su compañero lo acechaba como un tiburón bajo la superficie. La conversación con Lucía fluyó, y por un breve momento Alejandro tomó confianza. En ese instante, se dio cuenta de que podía ser un líder en su propio camino creativo. Pero la realidad no le daba tregua. Las sombras del juicio aún giraban a su alrededor, mientras la voz de su compañero regresaba a su pensamiento. «Eres un soñador, pero ¿serás capaz de lograrlo realmente?» Con la incertidumbre a un lado, Alejandro contempló no solo su expresión artística, sino la posibilidad de un futuro en el que podría volverse un referente, impulsor de una nueva clave emocional. La noche comenzó a descender sobre la galería, y con ella, un fogonazo de claridad se apoderó de su mente. Una decisión cruciante se dibujaba frente a él: seguir un camino alejado de lo que había sido, atreviéndose a desafiar al mundo de los que lo habían menospreciado, y abrazar en su esencia la pasión por el arte. Pero, ¿qué pasaría si el reconocimiento no era más que un eco vacío en su vida? En ese momento, Alejandro comprendió que el futuro que imaginaba se convertiría en un crisol de conflictos internos y aspiraciones externas. Con el día desvaneciéndose, sabía que cada paso que tomara lo acercaría a una verdad más profunda sobre sí mismo. ¿Sería capaz de soportar el peso de las expectativas en sus hombros mientras trataba de florecer en la creatividad? Esa responsabilidad lo acechaba y al mismo tiempo encendía una chispa de valentía que apenas comenzaba a descubrir. Todo lo que había anhelado estaba a punto de desvelarse, y el murmullo de la galería se convertía en el eco de su alma. Justo cuando se preparaba para seguir adelante y abrazar esa incertidumbre, la voz de su compañero resonó intensamente. ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? No se trata solo de esa gente, Alejandro. Pregúntate verdaderamente quién eres para ellos. ¿Y para ti? Esa reflexión lo sumergió en un abismo profundo de introspección. La noche se adensó a medida que Alejandro se sumía en sus pensamientos. La luz tenue de la galería fortalecía las sombras que danzaban a su alrededor, pero ahora la oscuridad parecía tener una textura distinta.
Se preguntó por qué un cuestionamiento tan simple había desencadenado en él una tormenta interna. ¿Quién soy para ellos y para mí mismo? La repetición de la pregunta resonaba como un mantra, empujándolo a una reflexión más profunda sobre su historia. Había llegado hasta ese punto porque había decidido abrazar su vulnerabilidad, pero esa misma vulnerabilidad se transformaba en una carga aplastante. Con el peso de la expectativa cada vez más pesado sobre sus hombros, Alejandro se preguntó si había estado persiguiendo una ilusión. Quizás toda su dedicación al arte no era solo un camino hacia la autoexpresión, sino una búsqueda de aprobación que podría nunca llegar. Esa idea lo llevó a cuestionar su motivación más tarde que pronto. Era el momento de enfrentarse a sus propios miedos y reconstruir su concepto de éxito. Consciente de esta necesidad de confrontación, decidió buscar un espacio más tranquilo fuera de aquella galería que ahora lo asfixiaba. Abandonó el murmullante entorno social y se retiró a un pequeño jardín contiguo. Allí, rodeado por la frescura de la noche, Alejandro permitió que su mente desbordara la confusión y comenzara a formular su verdad. En ese instante, recordó las primeras veces que había tomado un pincel. Los olores de la pintura mezclados con el silencio del estudio solitario era lo que realmente le traía paz. Se dio cuenta de que la razón por la que pintaba no era solo para ser admirado ni para enfrentar la crítica. Había una chispa más arraigada en su ser. Pinto porque eso me libera, pensó. Pinto porque al plasmar mis emociones en el lienzo, descubro y proceso mis experiencias. La claridad comenzó a reemplazar la niebla de la duda. Se sintió un poco más sólido, como si cada pincelada de su pasado lo llevara hacia un futuro donde la validación externa carecía de importancia. Era el momento de redefinir su relación con el arte. No podía dejar que el juicio ajeno definiera su éxito. Cuando sintió que la decisión de abrazar su verdadero yo comenzaba a tomar forma, volvió a la galería, listo para mostrar no solo su arte, sino también su auténtico ser. Se miró en los ojos reflejados de aquellos que admiraban sus obras, y decidió que jamás volvería a permitir que la voz de aquel compañero eclipsara su confianza interna. A medida que regresaba al bullicio de la galería, unos instantes después, se encontró con Lucía. Esta vez, su mirada no estaba teñida de admiración, sino de profunda conexión. «Hoy he tenido una revelación», le confesó. «Estoy listo para rendirme ante el arte en toda su pureza». La expresión de Lucía cambió, como si su necesidad de aceptación fuera palpable. Sin embargo, Alejandro no estaba dispuesto a dejar que alguien dependiera de su validación. Lo que necesitaba era autenticidad, tanto de él como de todos a su alrededor. Pero, justo cuando se preparaba para compartir su decisión, la voz de su compañero cortó el aire de nuevo. ¿Y qué pasa cuando descubras que todo lo que te queda es una fachada? La duda volvió a brotar en su interior. ¿Era el verdadero desafío abrazar una sinceridad radical en un mundo donde las máscaras eran la norma? Con la batalla por dentro ardiendo, Alejandro se sintió impulsado a actuar. Tenía que descubrir no solo lo que significaba ser un artista, sino lo que implicaba ser él mismo al mundo. En ese instante de vulnerabilidad, un nuevo sentido de propósito se encendió. Era el momento de arriesgarlo todo, de abrir su corazón y abrazar la verdad que había mantenido oculta. Sin embargo, esa revelación lo llevó a cuestionarse con más fervor. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su autenticidad? Y la respuesta lo dejó inquieto, perfectamente consciente de que la lucha por su identidad apenas comenzaba. Alejandro se alejaba del bullicio de la galería, su corazón latía con fuerza, mezclando emoción y temor. Al salir al jardín, respiró profundamente el aire fresco. Cada inhalación se sentía como un acto de resistencia contra las dudas que amenazaban con ahogarlo. Se sentó en un banco de madera, rodeado de sombras y la luminiscencia de la luna, y empezó a reflexionar sobre su camino. La lucha interna que había manifestado hasta ese momento lo había llevado a un umbral crítico.
Aquel jardín se convirtió en un espacio de revelación, un santuario donde enfrentaría sus propios demonios. Se sintió cada vez más cerca de una verdad que lo había eludido. Para ser un artista auténtico, debía desprenderse de todas las expectativas, incluso las suyas. Mientras contemplaba la serenidad del ambiente, una idea comenzó a tomar forma. Alejandro debía dejar de lado la imagen del artista exitoso que había retractado con el juicio ajeno. La búsqueda perpetua de la aprobación ajena solo había alimentado su inseguridad. ¿Por qué no confrontar su arte desde un lugar de total honestidad? Tal vez la vulnerabilidad no era una carga, sino el camino hacia la autenticidad. Decidido a materializar este nuevo enfoque, hizo un plan. Regresaría a su estudio y dedicaría el siguiente mes a crear de manera auténtica, sin pensar en el público ni en las críticas. Cada pincelada sería una exploración de su verdad, una forma de expresar sus miedos, anhelos, incluso sus fracasos. Se prometió que no pasaría un solo día sin tocar el lienzo, creando sin filtros ni presiones. Mientras su mente se llenaba de estrategias, sintió una oleada de liberación. Había encontrado una claridad en medio de la tormenta, un foco que lo guiaría hacia su verdadero yo. Pero a medida que adoptaba este nuevo enfoque, la voz de su compañero volvía a resonar en su mente, planteando la pregunta inquietante: ¿y si te conviertes en una fachada? Alejandro se dio cuenta de que confrontar esta inquietud era clave para su crecimiento. Cada vez que lo pensaba, su desafío se tornaba más claro. La autenticidad requería valentía, un acto de se adentrar en lo desconocido. Tenía que estar preparado para enfrentar la crítica, pero más aún, para aceptar la incomprensión que pudiera surgir. La pregunta desnudaba su miedo más profundo. ¿Y si el mundo no estaba listo para su verdad? Con cada respuesta que alcanzaba, se preguntaba: ¿quién es realmente Alejandro? Un artista, sí, pero también un ser humano lleno de contradicciones. No podía permitir que el miedo a la percepción ajena lo paralizara. En lugar de ello, debía usar su voz, su arte, para conectarse con los demás, para mostrar que la auténtica expresión podía ser un refugio. Con esta convicción arraigada en su ser, regresó a su hogar. Abriendo la puerta de su estudio, sintió un escalofrío. Era como si la habitación lo recibiera con un abrazo de posibilidades. Los tubos de pintura y los lienzos lo miraban expectantes, desafiándolo a crear. Aquel espacio, que había sido un campo de batalla contra el juicio externo, ahora vibraba con la promesa de la autoexploración. Se sentó frente al lienzo en blanco, el corazón palpitando de anticipación. Con cada movimiento, cada elección de color, se preguntaba si estaba a punto de despojarse de más que pintura. La lucha por su identidad comenzaba a manifestarse no solo como un proyecto artístico, sino como un acto de amor propio. Mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, se sumergió en el proceso creativo. Pero, en lo más profundo de su ser, sentía que la batalla apenas comenzaba. La pregunta que aún lo acechaba seguía ahí, como un eco persistente. ¿Sería capaz de sostenerse en su verdad en un mundo que tantas veces prefería las fachadas? La respuesta se tornaba inminente, y Alejandro estaba dispuesto a arriesgarlo todo para averiguarlo. El amanecer llegó sin preámbulos, trayendo consigo una claridad que contrastaba con la intensidad de la noche anterior. Alejandro se despertó con una mezcla de determinación y temor. Las primeras luces del día ingresaban a su estudio y lo bañaban en un halo de oportunidad. Sabía que debía ser valiente. El mes de autoexploración comenzaba hoy. En el instante en que su pie tocó el suelo, sintió cómo las dudas intentaban infiltrarse en su mente de nuevo. ¿Qué te hace pensar que tienes un don verdadero? ¿Y si tus obras no tienen valor?, le susurraron las voces internas. Sin embargo, desechó esos pensamientos con una sacudida en la cabeza. Esto era más que crear arte. Era un viaje hacia su verdadero yo. La intención de sumergirse en su proceso lo liberaba, incluso cuando la ansiedad intentaba aferrarse a él. Tras hacer un desayuno ligero, regresó al estudio con el mismo ímpetu que el día anterior.
La idea que había forjado en el jardín lo guiaba. Cada trazo de pincel no solo buscaba contar su historia, sino trazar un mapa de autodescubrimiento. Al mirar el lienzo todavía en blanco, experimentó una mezcla de emoción y miedo. El primer color que eligió fue un tono vibrante de azul, el color del cielo despejado, simbolizando su deseo de libertad. Al aplicarlo, sintió que una parte de él se desataba, una lucha de acceso y expresión. Durante las siguientes semanas, cada sesión frente al lienzo se convertía en una forma de terapia. Alejandro abordaba un sinfín de emociones, la tristeza del pasado, los anhelos reprimidos y, por encima de todo, el desafío de su propia percepción. En cada sesión se preguntaba, ¿es esto verdad? A veces se detenía, dudas acechándolo, cuestionando la autenticidad de lo que creaba. Pero había algo liberador al aceptar sus imperfecciones, al plasmar cada error como parte integral de su proceso. Pronto, sus creaciones comenzaron a evolucionar, capturando no solo su búsqueda de autenticidad, sino también los complejos matices de sus experiencias. Otros colores surgieron, y cada uno le revelaba algo nuevo sobre sí mismo. La experiencia de ser un artista se transformó para él. En lugar de la presión por impresionar, había encontrado un refugio en el acto de ser. Sin embargo, la presión social no se desvaneció tan fácilmente. Las inquietudes de su compañero resonaban en su mente. La pregunta acerca de transformar su arte en una fachada continuaba acechándolo. Un día, mientras aplicaba el color rojo, el color de la pasión y la rabia, se detuvo y miró su reflejo en la ventana, una figura completamente transformada. La lucha interna se manifestaba en su ejecución, pero, al mismo tiempo, la fragilidad de su transformación lo asustaba. ¿Era este realmente él o solo una versión embellecida para enfrentar el mundo? Con cada nuevo día se aferraba con más fuerza a su promesa de autenticidad. Pero cuando decidió compartir sus obras a través de las redes sociales, el miedo regresó de forma voraz. Sus dedos titubearon por un momento antes de presionar publicar. La mezcla de ansiedad y esperanza llenó el aire a su alrededor. Estaba a punto de abrir una puerta que, bien podía llevarle a una mayor aceptación o a una exposición al ridiculeo. Fue entonces cuando se percató de que la verdadera prueba había comenzado. ¿Sería capaz de permanecer fiel a su expresión y autenticidad, incluso frente a la posible crítica? La digitalización de su arte podría ser su mayor aliado, pero también su enemigo más acérrimo. La tensión era palpable. ¿Podía enfrentar la avalancha de opiniones de otros sin perder su esencia en el proceso? Mientras la notificación de comentarios comenzaba a acumularse en su pantalla, su corazón se detuvo un latido. La pregunta resonó en su mente. ¿Estaba realmente preparado para este nuevo nivel de honestidad? La verdad estaba a punto de revelarse, y Alejandro sintió que lo que se avecinaba era un punto de inflexión crucial en su búsqueda personal. La pantalla brillaba en su rostro mientras las notificaciones se multiplicaban, cada una como un eco de su propia vulnerabilidad expuesta. Comentarios llenos de emoción, críticas mordaces y opiniones polarizadas llegaban en un torrente inesperado. Alejandro se percató de que en ese momento sus decisiones anteriores estaban a punto de enfrentarse a una dura realidad: la percepción pública. Sentado frente al ordenador, la inquietud se hacía latente, transformándose en una bruma que nublaba su razón. Necesitaba desentrañar lo que significaba para él ser artista en esta nueva era. La validación externa, aunque tentadora, podría muy bien desdibujar las líneas de lo que había estado construyendo. Reflexionó sobre las palabras de un mentor que había reverberado en su mente. El arte no es solo lo que muestras, sino lo que sientes. Recuerda por qué empezaste. El eco de ese consejo resonaba y le proporcionaba un raudal de energía. Tenía que enfocarse en su propósito, su búsqueda de autenticidad, más que en la acogida que su obra recibiera. Sin embargo, cuando un comentario particularmente cortante saltó a sus ojos, la incertidumbre comenzó a erigir muros de duda. ¿Por qué creíste que podrías hacer esto?, decía el mensaje.
un golpe en su ya frágil estado emocional. Decidido a no dejarse desanimar, Alejandro se levantó y se dirigió hacia su estudio. Al entrar, se dispuso a trabajar con renovado fervor. Colocó un nuevo lienzo sobre el caballete y se empapó de una profunda inspiración. Recordó un consejo que recibió en su adolescencia. El dolor puede ser un gran maestro. Era un desafío no solo a sus habilidades, sino a su capacidad emocional. Comenzó a trabajar en una nueva obra, esta vez con énfasis en la vulnerabilidad. Con cada trazo, se sentía más conectado a su esencia. La paleta de colores surgía de la necesidad de expresar su angustia y su pasión. Los azules reflejaban tristeza, los amarillos desprendían esperanza, y los tonos oscuros hacían eco de su temor. Alejandro entendió que cada emoción, cada matiz, añadía peso a su narrativa. Tras varias horas sumido en su mundo creativo, tomó un descanso, sus manos teñidas de pintura, pero su corazón ligero. Había logrado transformar su ansiedad en algo palpable. En ese instante, supo que el arte no solo era un medio de expresión, era un refugio ante la tormenta de opiniones y críticas externas. Decidió, entonces, que compartirá su nueva obra al finalizarla, pero esta vez sin el peso de la expectativa. Se trataba de su viaje, de su verdad. La próxima publicación en las redes sería una afirmación de su compromiso con sí mismo. Poco después, entró en su búsqueda diaria de aprendizaje y crecimiento personal, investigando sobre cómo otros artistas habían enfrentado la crítica. Se empapó de sus historias, descubriendo que muchos habían compartido sus luchas y miedos, y eso le mostró que no estaba solo en su viaje. Justo cuando se sentía fortalecido y preparado para enfrentar lo que vendría, una notificación de su teléfono lo sacudió. Había un mensaje directo de alguien que lo seguía y al que nunca había conocido. ¿Por qué el miedo al rechazo? Deberías mostrar tu verdadero yo de una vez por todas. Las palabras calaban hondo. ¿Estaba realmente el miedo a la crítica sosteniendo su crecimiento? Con su corazón latiendo con fuerza en su pecho, se enfrentó a la verdad de esa afirmación. Era el momento de definir no solo su arte, sino su imagen ante el mundo. La decisión que se presentaba era más que artística, era existencial. Alejandro sabía que una elección debía hacerse. Con la mirada fija en el lienzo casi terminado, trasladó su mano hacia el teléfono. ¿Podría arriesgarse en un camino que podría cambiarlo todo? La decisión se asomaba cercana, y el impulso de compartir su historia cruda y auténtica era más fuerte que el miedo. Así que bebió aire profundo, dispuesto a tomar el siguiente paso decisivo. La cuestión era, ¿sería capaz de abrir la puerta a su verdad, aunque eso significara mostrar su vulnerabilidad ante una audiencia que ya le había hecho sentir débil? Sin embargo, sintió que su voz interior resonaba más potente que nunca. El momento de la verdad había llegado. Alejandro respiró hondo y apretó firmemente su teléfono entre sus manos. Esa sensación abrumadora de vacilación que tanto le había perseguido a lo largo de su vida se instaló nuevamente en su pecho, pero esta vez con un sabor diferente. Era un deseo urgentemente palpable de ser coherente entre lo que pensaba y lo que expresaba. El arte, en su esencia, debía ser una verdad irrefutable. El lienzo ante él era una invitación, una promesa de vulnerabilidad que se manifestaba en un juego intenso de colores y formas. Alejandro vislumbró la posibilidad de redención a través del dolor, un testimonio de lo que podía nacer del sufrimiento. Cada pincelada se convertía en un acto de fortaleza, cada mezcla de colores en un diálogo interno que lo liberaba de las cadenas de la autocrítica. Sintió cómo cada emoción atrapada se convertía en un trazo firme y decidido. Los azules y amarillos que había seleccionado comenzaron a bailar en la superficie, formando un paisaje que no solo era visual, sino profundamente emotivo. En ese momento sintió que estaba en el camino correcto, un resquicio de claridad que lo había eludido en momentos de tormenta. Su mente buscaba nuevas maneras de conectarse con la gente. Así, decidió explorar la narrativa visual. ¿Qué historia contaba su obra que podía resonar con otros? Fue entonces cuando volvió a recordar el comentario que lo había golpeado con dureza.
En lugar de dejarse llevar por la desilusión, lo tomó como un reto. Empezó a estructurar su mensaje con más deliberación, integrando sus debilidades en la narrativa, enseñando que el proceso creativo no se trataba solamente de la perfección, sino de la travesía misma. La mañana se convirtió en tarde, y su estudio, lleno de luz cálida, se transformó en su santuario de creación. Al finalizar su obra, sintió una mezcla de euforia y temor. Un temor que albergaba no solo la posibilidad del rechazo, sino también la explosión de una nueva identidad artística que abría la puerta a nuevas vulnerabilidades. Al observar el resultado final, comprendió que cada color contaba su propia lucha, su propia batalla, y que la motivación detrás de estos no era otro que su deseo de ser auténtico. Ahora, con la obra finalmente terminada, el siguiente paso era crucial: el compartirla. Se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando en el campo de texto de su publicación en redes sociales. La ansiedad lo hizo dudar nuevamente, pero en su interior escuchó una voz clara que le recordaba la razón por la cual había empezado a pintar, no para complacer, sino para expresarse. En ese instante, decidió narrar su historia junto a la imagen del lienzo. Comenzó a escribir sobre la lucha con sus miedos, sobre cómo el arte lo había salvado multitud de veces, y cómo cada crítica no era más que un escalón en su camino hacia la autenticidad. Su corazón latía con fuerza mientras redactaba, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la versión de sí mismo que anhelaba ser. Cuando pulsó publicar, una mezcla de temor y alivio se apoderó de él. Era un acto de coraje, sí, pero también de liberación. Sin embargo, en el rincón de su mente, un miedo latente a la reacción de los demás aún lo acechaba. ¿Y si la respuesta no era positiva? Mientras su mente navegaba en ese mar de dudas, una nueva notificación interrumpió sus pensamientos, iluminando de tensión el ambiente. ¿Quién sería esta vez? Al abrirla, se encontró con un comentario que le dejó el corazón en un puño. ¿Te atreverías a hacer un live para hablar sobre tu proceso creativo? Me gustaría que dejaras ver tu verdadero yo. De inmediato, el pálpito de su corazón se intensificó. ¿Un live? Era evidente que esto sobrepasaba cualquier expectativa que había anticipado. Nunca había compartido su proceso en tiempo real, y, a la vez, esta podría ser una oportunidad sin igual para conectarse con su audiencia de una forma más auténtica. ¿Sería realmente capaz de enfrentar ese reto?, se cuestionó. Una parte de él quería huir, pero había algo en su interior que le susurraba: el momento de la verdad está más cerca de lo que imaginas. La reacción de Alejandro era un torrente de emociones encontradas. La idea de un live lo envolvió en una mezcla de adrenalina y terror. Se visualizaba a sí mismo, en vivo y a todo color, desnudando su alma frente a desconocidos. Había pasado tanto tiempo construyendo muros de indecisión y miedo, que ahora aquellos ladrillos parecían tener más peso que nunca. Con cada tic-tac del reloj, el impacto del comentario resonaba más dentro de su mente. Si bien había dado un paso significativo al compartir su obra, esa invitación lo empujaba a un rincón aún más vulnerable: exponerse en tiempo real, sin preparativos, sin filtros. La idea lo aterrorizaba y lo fascinaba, todo a la vez. Decidido a enfrentar su creciente ansiedad, se sentó en su estudio y abrió un cuaderno que había estado relegando. Las hojas en blanco lo desafiaron nuevamente. Comenzó a escribir un esquema mental de lo que podría transmitir durante el live. No solo quería hablar de su proceso creativo, sino que anhelaba incitar una conversación. Quería que quienes lo miraban no solo viesen su arte, sino que se sintiesen conectados con sus luchas internas. Cada trazo de lápiz en la hoja iluminaba su idea. Podría hablar de sus miedos, de cómo el mundo del arte no era solo un escaparate de perfección, sino también un santuario para la vulnerabilidad. Alejandro se dio cuenta de que su historia podía resonar en otros, quizás incluso ayudarles a enfrentar sus propios fantasmas. En ese sentido, el live se convertía en una oportunidad no solo para él, sino para aquellos que lo seguían. Mientras escribía, comenzó a estructurar momentos para compartir. Frases íntimas sobre noches en vela,
sobre los desencuentros con las críticas y los momentos de duda que había enfrentado. Además, pensó en las maneras en que sus seguidores podían participar, dejando preguntas o comentarios que enriquecieran la experiencia. Al imaginar esta interacción, su miedo se transformó en una excitante expectativa. Sin embargo, en el fondo de su mente, el miedo a una reacción negativa persistía. Se preguntaba si su mensaje sería lo suficientemente poderoso o si el público aclamativo se convertiría en una tormenta de críticas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el punto crucial no era lo que pensaran los demás, sino su propio viaje hacia la autenticidad. Con 2 días por delante hasta el live, se propuso encontrar calma en el tumulto interno. Decidió practicar su discurso en voz alta, frente al espejo. Al principio, su voz temblaba. Cada palabra parecía incrustada con duda. Pero a medida que cada día pasaba, el camino hacia la verdadera expresión comenzaba a despejarse. Empezó a sentirse como un narrador de su propia historia, y la inseguridad comenzaba a desdibujarse ante la urgencia de la conexión. La noche anterior al evento, Alejandro preparó su espacio de transmisión. Colocó su lienzo a un costado y arregló su escritorio de tal manera que hablara tanto de quien era ahora como de quien anhelaba llegar a ser. Cuando apagó las luces, sintió que el silencio cargado de tensión comenzaba a disiparse, reemplazado por una chispa de lo que podría ser un nuevo comienzo. La anticipación por el live se acercaba a desbordar. Con cada mirada a su obra terminada, recordó que no estaba solo en esta travesía, que había otros que podrían comprender su viaje. En ese instante se sintió un poco más ligero, un poco más listo para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, la pregunta persistente seguía vigente. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad en este nuevo escenario? A medida que cada minuto pasaba, sentía que el momento clave se acercaba. Estaba a punto de descubrir no solo la reacción de su audiencia, sino también la verdad más profunda de su ser. Por primera vez, Alejandro empezó a vislumbrar que el verdadero desafío no era el miedo a fallar, sino a no volar tan alto como realmente podía. El día de la exposición llegó, y Alejandro se despertó con una sensación de claridad que nunca antes había experimentado. Había decidido que no solo compartiría su arte, sino también cada matiz de su travesía emocional. En lugar de ver el live como una carga, lo abrazó como un regalo, la oportunidad de conectar, de mostrar lo verdadero, lo crudo y lo auténtico. Cuando llegó el momento, se sentó frente a la cámara, las manos templadas pero firmes. Las luces de la galería rebotaban suavemente en la pintura que había creado, y sintió cómo la adrenalina fluía a través de él. Al apretar iniciar, todo el miedo que lo acosaba se transformó en una poderosa determinación. La pantalla ante él se volvió un lienzo para su voz, una extensión de su ser. «Aquí estoy», dijo con una voz más potente de lo que esperaba. «Hoy quiero hablarles sobre el arte, sobre el miedo al fracaso y sobre el poder de la vulnerabilidad». Cada palabra que pronunciaba parecía una pincelada más en su historia, creando un retrato de su viaje hacia la autenticidad. Habló de sus desafíos, de sus inseguridades y de cómo había llegado a comprender que el verdadero arte nace de la conexión genuina, no de la búsqueda de aprobación. Mientras narraba la lucha interna que había enfrentado, vio que los comentarios comenzaban a fluir. «Gracias por ser tan auténtico», decía uno. «Tu obra realmente me toca», escribía otro. Las palabras se sentían como abrazos que lo animaban a seguir siendo él mismo. Con cada confesión, el miedo menguaba y la validación interna crecía. Compartió su proceso, el momento en que decidió que no se dejaría definir por las expectativas ajenas. En ese instante, el murmullante diálogo de sus recuerdos se elidía a la vista de sus seguidores y sus corazones parecían alinearse con el suyo. Sentía que el arte no solo era una necesidad, sino la manifestación de su verdad más profunda. A medida que la transmisión avanzaba, se dio cuenta de que los rostros que lo miraban eran reflejos de su propia lucha. Muchos compartían sus propias historias en el chat y, en esos momentos de conexión, Alejandro sintió que había creado una comunidad, aunque solo fuera virtualmente.
El arte había dejado de ser solo un refugio para convertirse en un puente hacia los otros. Cuando terminó, recibió una ola de comentarios de gratitud que le hicieron sentir que su decisión de mostrarse vulnerable había valido la pena. Nunca había escuchado a alguien hablar así sobre el miedo y el arte, escribió un joven, tocado por la historia. Gracias por inspirarme, dijo otro. El live terminó, y mientras veía los comentarios continuar fluyendo, una sensación de satisfacción profunda lo invadió. No solo había compartido su historia, había logrado ser un faro para otros en su propia lucha por la autenticidad. Esa conexión lo llenó de energía, un empuje renovado hacia el compromiso con su arte y con su verdadero yo. Días después, recibió un mensaje inesperado de Lucía, quien lo había apoyado desde el principio. Tu exposición ha hecho que muchos se cuestionen la percepción que tenían sobre el arte y la vulnerabilidad, escribió. ¿Te gustaría colaborarme para crear un espacio en línea donde se pueda discutir y compartir experiencias sobre esto? Alejandro no podía creerlo. La oportunidad de seguir conectando, de construir algo juntos, lo emocionaba. Finalmente, llegó a la comprensión de que su viaje no solo era sobre el arte, sino también sobre la valentía de mostrarse tal como era. Había aprendido que la autenticidad trae consigo no solo satisfacción personal, sino también la habilidad de marcar una diferencia en la vida de otros. Con esa experiencia, Alejandro se sintió listo para asumir cualquier desafío que viniera. Había conquistado sus miedos, había demostrado que no era solo un creador, sino un ser humano dispuesto a dejarse ver con todas sus imperfecciones. Sabía que su arte siempre sería un viaje, y se sentía emocionado por las posibilidades que el futuro le deparaba. Ahora, con la autoestima renovada y el deseo de seguir creciendo, Alejandro se posicionó firmemente en su identidad, no solo como artista, sino también como mentor y creador de espacios auténticos. Todo lo que había anhelado estaba finalmente en sus manos. La voz de su madre resonaba ahora en su corazón como un eco esperanzador. Nunca es tarde para soñar. Hoy más que nunca, Alejandro sabía que el verdadero triunfo no era la crítica o el reconocimiento, sino la conexión desarrollada a través de la honestidad y la valentía de abrazar quién era realmente. Y con esta nueva visión, su camino apenas comenzaba. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir viendo más contenido inspirador. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo a historias de superación personal.